Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 18 de julio 2020. Gente común que dejó huellas en nuestra serie, estamos en el devocional número 36. Bartimeo, el invidente que supo ver con el corazón. Se trata de un curso breve de auténtica superación personal, porque aquí no se trata de la superación por las fuerzas de uno mismo, sino de la superación por la gracia de Dios, y esa es auténtica. Miren, todo el mundo habla de salir de o dejar la zona de confort. Salir o dejar la zona de confort. Se dice que es indispensable para poder triunfar en la vida. En psicología, la zona de confort se designa como un estado mental en el que el individuo permanece pasivo ante los sucesos que experimenta a lo largo de su vida, desarrollando una rutina sin sobresaltos ni riesgos, pero también sin incentivos. Esto puede causar dificultades psicológicas, se dice, tales cosas como apatía y en casos graves depresión. Si bien esta última enfermedad no puede ser explicada simplemente por los síntomas relacionados con la zona del confort, sino por muchas otras cosas, pero la zona de confort evita que sane. También se define como zona de confort cada uno de los lugares o situaciones donde un individuo se siente seguro, donde no existe riesgo alguno, ya sea en su hogar o lugares que su mente interpreta como potencialmente bajos en riesgo. Esto causa una dependencia a ciertos lugares, no nos permite conocer otros escenarios productivos en la vida. Pues bien, una de las huellas que Bartimeo nos deja es su decisión para dejar su zona de confort. Y eso que esto fue escrito hace muchos años, cuando no se usaba esa frase todavía, sin embargo, el pasaje nos habla de esta realidad. El milagro se describe en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero nosotros lo estamos leyendo de Marcos, el primer evangelio, y en esta ocasión es importante que lo leamos en Marcos porque en Marcos da un detalle que es la enseñanza de hoy. Les leo el pasaje, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pongamos en práctica algunas de las enseñanzas que Bartimeo nos presenta. Hemos aprendido 3 ya. No nos limitemos, usemos las capacidades que Dios nos dio y hagámonos los sordos a las críticas. He aquí la enseñanza de hoy. Dejemos nuestra trinchera y seamos libres. Dicho de otra manera más moderna, dejemos nuestra zona de confort y alcancemos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Marcos nos da un detalle muy significativo que no nos dan los otros evangelistas, Mateo y Lucas. Marcos nos dice que arrojó su capa, arrojando su capa. Este es un asunto muy serio porque una capa era el artículo de primera necesidad en aquella época, especialmente para un mendigo. Era algo así como un jorongo para la gente de rancho de nuestro país, especialmente en tiempo de frío. Es importante, lo traes contigo. Lo traes en el carro, lo traes amarrado atrás en la montura del caballo. Es un artículo de primera necesidad por si te agarra la noche en algún lugar. Para un invidente, para un mendigo, una persona que pide ayuda, eso era su casa, eso era su zona de confort. Ahí se sentía a gusto. ¿Qué garantía había de poderla encontrar en aquel gentío que seguía a Jesús? Imagínense, una muchedumbre, y él deja ahí ese utensilio de primera necesidad en su vida. ¿Qué garantía había que lo volvería a encontrar? Sin embargo, Bartimeo puso a un lado su seguridad y se fue en busca de algo más real que su capa, más real que su seguridad, más real que su zona de confort. Eso nos dice que seguramente el Espíritu Santo estaba trabajando fuertemente en su corazón y le estaba dando decisión y fe. Porque recuerden, aquí no estamos para exaltar a los seres humanos, sino para exaltar a Dios que hace obra en el ser humano. Porque si Bartimeo fue a Jesús es porque el Señor Dios Todopoderoso puso en su corazón su Santo Espíritu que lo impulsó a hacerlo. La diferencia entre alguien que lo hace y quien no lo hace es la decisión final de aceptar la obra del Espíritu Santo en tu vida o no. Insisto, es increíble, pero hay mucha gente
que se la pasa invocando a Dios toda su vida. Y cuando Dios les responde y les llama, como Jesús llamó a este invidente, no saben qué hacer o ponen pretexto, su religión, su herencia familiar o el qué dirán los amigos. Si Jesús te llama, hermano, amigo, hazle caso y síguelo. Leamos otra vez esa porción de la Escritura, está hermosísima. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Se acuerdan que se hizo el sordo? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Primero le decían que se callara, porque estaba molestando bastante con sus gritos, pero cuando Jesús se detiene y le pide a los demás, llámenlo. Entonces va alguien y le dice, ten confianza, no tengas miedo, ten confianza, te llama. Ahí ahora sí hubo absoluto silencio porque estaban sorprendidos de que Jesús estuviera llamando a este hombre latoso, que estaba grite y grite. Y él, dice el texto, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. No solo la dejó, la arrojó, así como que, ¿para qué me sirve esto? Tengo algo mucho mejor. Otra vez, qué capacidad de ver, qué capacidad para ver tan extraordinaria. Vio cosas espirituales. Vio en Jesús una seguridad más grande que la que le daba su capa. Insisto, si Jesús nos llama, hagámosle caso, sigámoslo. Si Jesús te llama para ser salvo, si Jesús te llama porque ahora mismo tú no has entregado tu vida a Jesucristo, pero hoy alguien te mandó este devocional o te está mandando desde hace un tiempo los devocionales y has estado oyendo la palabra, pues si el Señor te está llamando, quiero decirte que te está llamando. Esta enseñanza es para ti, para mí también, pero también para ti. Y el Señor te dice como a Bartimeo, ven. Y Él quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere darte una vida nueva. Y si eres cristiano, tal vez te está llamando para ser mejor cristiano, para crecer, para ser más sabio, para ser más santo. O tal vez te está llamando para ser pastor o misionero, pastora misionera, yo qué sé. Pero si nos llama, hagámosle caso, sigámoslo. Tal vez te sientes muy seguro en algunas cosas que has conseguido en la vida. ¿Qué cosas te dan seguridad? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Propiedades? ¿Amistades? ¿Reputación? ¿Buenas obras? Etcétera. ¡Qué bueno! Pero ¿qué si tienes que dejar todo eso por Jesús? Si Él te llama para que lo hagas, no tardes en decirle que sí. La mejor seguridad de la vida es estar con Él. La mejor seguridad de la vida es estar con Jesús. Caminar a su lado es el lugar más seguro del universo. Hacer su voluntad, estar con Jesús. Cuando yo experimenté el llamado para ser pastor, para dejar mi carrera o para no seguir en esa profesión, estaba estudiando literatura, letras españolas y filosofía, y cuando experimenté el llamado para servir al Señor, ser pastor, predicador, lo que Dios quisiera, yo debía prepararme. Recuerdo que le pregunté a un hermano, Almanza, Francisco Almanza, y le pregunté sobre este asunto del llamamiento, y me dijo una frase, una idea muy importante. Me dijo, mire, Gilberto, si a usted Dios no lo está llamando, si Dios no lo está llamando y usted se mete a eso de ser pastor y no sé qué, va a ser el hombre más infeliz del mundo. Porque no es lo suyo, no es a lo que le llamó Dios. Pero si Dios sí lo está llamando y usted no le hace caso, usted va a ser el hombre más infeliz del mundo. Por supuesto que quedé peor que antes porque yo quería que me diera alguna seguridad, pero no me dio, no me dijo si era llamado o no, y por supuesto no tenía por qué decirme, no era él el que sabía, era yo el que debía saber en mi oración, en mi búsqueda de la voluntad de Dios, y finalmente descubrí la voluntad de Dios y entendí que Dios me estaba llamando para este ministerio que ahora ejerzo, y entendí que si no le entraba a eso, iba a ser el hombre más infeliz del mundo. No lo soy, soy feliz y se ríen de mí mis hijos cuando digo aquí que soy el hombre más feliz del mundo, porque dicen que cómo le hago para comparar eso, pero bueno, como la persona que más conozco soy yo y sé que soy muy feliz, pues pienso que soy el más feliz tal vez, pero sí agradezco a Dios por haberme llamado, por haberme tenido por digno de llamarme para ser su siervo. Seguramente me llamó por el estilo que él sigue para hacer las cosas. ¿Cuál es el estilo que sigue? Pues se busca lo peorcito que hay y hace cosas y buenas, y entonces se sabe que es él y que no es el instrumento que escogió. Se sabe que el lápiz corriente no es el que escribe historias buenas, sino la mano que escribe las cosas, y entonces por eso me escogió a mí, para poder mostrar su gracia y su magnificencia y su soberanía. Si hubiera escogido a alguien muy listo, pues la gente pensaría que era lo listo de esa persona, pero me escogió a mí, que no valgo mucho, pero él me hizo entender que para él valía y que podía servirle. Sí, hermano mío, la mejor seguridad de la vida, la más grande seguridad
es estar con Él. Así que si te llama a ser salvo, si te llama para ser su discípulo, dile que sí. Y si te llama para ser un buen esposo, dile que sí. Si te llama para ser un buen obrero, dile que sí. Si te llama para ser un buen gerente, dile que sí. Y sabe una cosa, estoy seguro que está llamando a todos, porque a todos nos llama para algo. No soy el único al que llamó, a mí me llamó para una cosa, pero a todo ser humano el Señor nos llama para dos cosas. Uno, para salvación, y otra, para que hagamos bien aquello para lo cual nos capacitó, y para que haciendo bien aquello para lo cual nos capacitó, sea lo que sea sanar enfermos, de COVID o de lo que sea bolear zapatos, sea cortar el pelo, sea viajar a la luna, sea dar clases de lo que sea vender cacahuates en el cine. Eso ya no se hace, ¿verdad? Pero sea lo que sea. Si te capacitó para eso, y te llamó para hacer eso, para hacerlo bien y para dar testimonio de lo bien que lo haces. Y para que a través de tu testimonio puedas compartir la fe con otros. Así es que sí, a todos nos llama. Ven, ten confianza, le dicen a Bartimeo. Te llama, vayamos y hagamos lo que Él nos ha enseñado a hacer. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.